El tema, ¿cómo dice en la pantalla? Vamos a ver todos juntos. Es una pregunta. ¿En verdad somos nosotros la última generación? A lo largo de la palabra de Dios, yo no sé cuántos de ustedes ya se dieron cuenta que la palabra de Dios es todo acerca de profecía. El Señor, aunque Él habla diariamente con nosotros, dándonos la guianza, dándonos la porción que necesitamos para cada día, las fuerzas, también hay cierta profecía que hay en la palabra del Señor, advirtiéndonos de lo que va a pasar. Para algunos es una advertencia, para otros es un regocijo de lo que va a pasar. Yo no sé ustedes, pero para mí no es una advertencia. La advertencia la escuché hace mucho tiempo y ahora es un gozo poder saber lo que va a pasar con nosotros como iglesia, o si lo ponemos personalmente con cada uno de nosotros. Pero la palabra de Dios habla de una última generación. Obviamente los apóstoles pensaron que ellos eran la última generación porque Jesús no les dio una fecha exacta. Él pudo haberlo hecho porque Él, como Dios, sabía todas las cosas. Él pudo haberles dicho, pero para beneficio de nosotros, o en ese entonces para beneficio de los apóstoles, no lo hizo. Porque sabiendo nosotros la fecha exacta, esperamos un día antes, media hora antes o 5 minutos antes, y ya, a ponernos a cuenta, ya va a venir el Señor. Entonces, porque esto no se trata de obligación, esto se trata de amor. Nosotros podemos tener 100 años, o podemos tener 50 años, o podemos tener solo un día para que el Señor venga. Así que este es el tema. Voy a invitarles que busquen en sus Biblias. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo. En el Evangelio de Mateo, si no estoy mal, es el capítulo 24. No lo apunté en... Mateo 24, vamos a estar leyendo del versículo 29 al versículo 35. Mateo 24, del 29 al 35. Cuando lo tengan me digan amén, sigan con la vista. Dice así la palabra de Dios: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa. Señor, te pedimos que en esta tarde la honra y la gloria sean solo para ti. Que podamos, Señor, escuchar lo que tu palabra, lo que tú a través de tu palabra tienes para nosotros en esta hora. Señor, que nuestros corazones puedan estar sensibles a escuchar tu voz. Que podamos, Señor, nuestro espíritu ser convencidos, Padre Santo, de lo que tienes para nosotros. Que no podamos, Señor, seguir siendo necios, o que podamos, Señor, seguir negando, Padre Santo, los acontecimientos que tienes preparados para nosotros. Aquellos que estemos listos, Señor, y seremos arrebatados. Pero si hay alguien en esta tarde, Señor, que aún no está listo, que aún no está a cuenta, Señor, que tu palabra pueda llegar en esta tarde en sus corazones, Señor. Que ninguna palabra, Señor, que salga en mi boca sea de mí, sino de ti, Señor. Que al abrir de mis labios, tu Espíritu Santo, Señor, me guíe a poder hablar lo que tienes para nosotros en esta tarde. Por tu Hijo Jesús te agradecemos y pedimos todas estas cosas, a quien damos honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén.
Pueden tomar sus asientos. Versículos 32 al 35 en la versión traducción lenguaje actual dice: aprendan la enseñanza de la higuera. Cuando a este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Les aseguro en todo. Esto pasará antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Jesús dijo: esta generación no pasará sin que todo esto acontezca. ¿De qué generación estaba hablando Jesús? Los discípulos entendieron que ellos eran esa generación, porque a Jesús decir esta generación, pensaron que estaba hablando a ellos. Pero anteriormente Jesús pone por ejemplo la higuera. Y de esto hay de todo tipo de discusiones en internet. Se han escrito cientos de libros acerca de quién es la higuera, si el pueblo de Israel es la higuera, o de quién o si la iglesia es la higuera, o si los discípulos en ese entonces eran la higuera. Y según la palabra del Señor, aunque la mayoría de veces se atribuye a Israel que ellos son el olivo o que ellos son la vid, en esta circunstancia la higuera se estaba refiriendo al pueblo de Israel como nación, no como pueblo. No sé si me explico, hay una diferencia. El pueblo de Israel como nación es ese pedazo allá en el Medio Oriente, tan chiquito que todavía es más grande en New Jersey que Israel. Ese pedazo es la nación de Israel. Ahora, según la palabra de Dios, ¿quiénes son Israel? ¿O quiénes somos Israel? Nosotros, la iglesia, fuimos injertados, nosotros el olivo silvestre, a Israel, que es el olivo natural. Pero está hablando de la higuera, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Generación, ¿qué significa la palabra generación? Se refiere en hebreo a las líneas de dependencia de un antepasado, pero también a un círculo o ciclo de vida desde el nacimiento de una persona hasta el nacimiento de sus hijos. Según la Biblia, ¿cuántos saben que dice en el Salmo 90:10? ¿Cuántos lo saben de memoria? Les voy a refrescar un poco. Los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos, 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Según la Biblia, una generación dura de 70 a 80 años. Eso es bíblicamente. En 2 de Samuel hay una historia bien interesante de un señor que se llama Barzillai. Yo no sé cuántos ya lo han oído mentar, pero yo lo acabo de descubrir. Tal vez lo he leído varias veces, pero nunca le había puesto atención. Pues este señor, el rey le estaba pidiendo que cruzara juntamente con él el Jordán para ir al otro lado. Pero viene ella y le dice: Señor, no hagas eso conmigo. Se lo voy a parafasear, ustedes lo pueden leer, está en 2 de Samuel 19, del 31 al 39. Le dice: yo ya estoy viejo, ¿para qué me vas a llevar al otro lado del Jordán? Si de todos modos tal vez o me quedo en el medio camino o al llegar allá me voy a morir. Mejor deja que me quede en mi casa, que vaya yo a mi casa y déjame morir con mi familia. Y tenía este señor 80 años. O sea que nos ratifica otra vez la Biblia que una generación dura más o menos 80 años. Obviamente el Señor es omnisciente, es omnipresente y Él hace lo que le place. Matusalén obviamente vivió 9 generaciones, igual a Adán. Noé vivió 8. Hay otros que vivieron 5 generaciones, pero por lo general vivimos una generación. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran vivir 9 como Matusalén, pero créanme que tal vez yo no aguantaría ni las 2. Más cuando sabemos a dónde vamos después de la muerte. Yo sé que si les pregunto, ninguno van a decir yo me quiero morir ya, pero tenemos una fe y una esperanza que a dónde es que vamos después de la muerte. Bueno, teniendo eso ya claro, y se me olvidaba. Bien interesante, científicamente, ¿cuántos de ustedes creen que son los años que una persona vive normalmente? 70
a 80 años. Yo no creo que sea una casualidad porque nuestro Dios es perfecto. Así que los científicos ratifican lo que ya el Señor nos dijo a través de su palabra. Ahora vayamos a la higuera. Ayer con los jóvenes, yo ya tenía el mensaje, bueno, tengo como un mes más o menos de estar poniendo todas las piezas juntas, pero ayer con los jóvenes de imprevisto pudimos ver una película que se trataba acerca de la historia de Oseas. Y aquí en Oseas vemos cómo sí ratifica nuevamente el Señor que la higuera a veces se refiere a Israel. Oseas 9:10 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Israel nuevamente como la higuera. Vamos a ver, yo sé que esto sí se lo saben. No me dejen en mal. Habacuc 3:17 y 18, ¿qué dice? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nuevamente estamos hablando de la higuera, del florecer y del fruto de la higuera, que por mucho tiempo esa higuera se le fue quitado todo fruto, la higuera se secó. ¿Y quién es la higuera? El pueblo de Israel. Se alejaron, buscaron y ya he repetido varias veces acerca de las dos casas del pueblo de Israel, la casa de Israel y la casa de Judá. Bien importante en el tema de hoy que reconozcamos que la tribu de Judá es lo que hoy conocemos como judíos, pero eso no es todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se dividió. La casa de Israel, 10 tribus fueron llevados al cautiverio por los asirios y ellos nunca regresaron. Ellos están aún dispersos por todo el mundo. Y yo no sé ustedes, pero yo me emociono al saber esto, porque yo pudiera ser, yo no sé si de Benjamín, bueno, no de Leví, bueno, tal vez de Leví, porque parte de Leví está en la casa de Judá, o de Isaacar, de Zabulón, no sé de cuál tribu, pero yo espero que sea de una de esas. Y si no materialmente, espiritualmente, de alguna voy a ser. Y la casa de Judá, que después de que fue cautiva a Babilonia 70 años, ellos sí regresaron y se asentaron nuevamente en Israel con Nehemías y otros que se levantaron, reconstruyeron los muros. Y en el tiempo de Jesús, la casa de Judá era la que estaba instalada en el pueblo o en la nación de Israel. ¿Qué pasó el 14 de mayo de 1948? Aquellos que les gusta la historia. Israel nuevamente fue llamada nación. 14 de mayo de 1948. Vamos a ir a otro punto antes de entrar de lleno acerca de este acontecimiento. Génesis 2 del 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que él hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. El día de reposo. ¿Qué tiene que ver el día de reposo con esto? Para empezar, una breve explicación acerca, no del día de reposo, sino de las fiestas de Jehová. Yo no voy a explicar, son varias fiestas, pero el día de reposo fue algo que fue instituido desde el principio. En Génesis, estamos en el capítulo 2, 1 al 3, fue una de las primeras cosas que el Señor instituyó. 6 días trabajó el Señor y el séptimo descansó. Y asimismo dice que en el séptimo día nosotros también debemos descansar. No voy a entrar mucho en contexto porque no es el tema de esta tarde. Vamos a ver solo unos puntos específicos del día de reposo. Dios descansó el séptimo día. Génesis 2:2 dice: y acabó en el séptimo día la obra que hizo. Segundo punto, Dios bendijo y santificó el séptimo día, el Shabbat en hebreo. Dice en Génesis 2:3: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Tercer punto, es parte de la ley
antes de ser dada en el Sinaí. Fue escrita nuevamente en las tablas de la ley, pero antes de que diera los 10 mandamientos en el monte Sinaí a Moisés, ya se había instituido el día de reposo. Eso está en Éxodo 16:4, Éxodo 5, 26 y 27. Cuarto punto, Dios manda descansar en el día de reposo. Éxodo 34:21 dice: 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Es el cuarto mandamiento proclamado con su propia voz y escrito con sus propios dedos. Antes de continuar hablando un poco del día de reposo, ustedes me pueden decir, pero es que yo no soy judío. Eso es de los judíos. En el monte Sinaí habían 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Esto no fue dado únicamente a los judíos. Hoy en día, porque no sabemos del linaje de las otras 10 tribus, dónde están, los únicos que lo celebran, que lo guardan, es la casa de Judá, porque de ellos sabemos. Las otras 10 tribus están esparcidas por todo el mundo y quién sabe si hay alguno de ellos que todavía guarda su identidad. No lo sabemos, porque están esparcidas, están perdidas, no se sabe qué pasó con ellas. Pero no es para los judíos, es para el pueblo de Israel. ¿Y quiénes son el pueblo de Israel? Yo no le estoy diciendo hoy, a partir de hoy, esta semana, todos van a pedir el sábado de descanso, ya ninguno va a trabajar sábado, no pueden comprar, no pueden hacer nada el día sábado. No estoy diciendo eso. Estamos estudiando lo que el Señor instituyó, por qué lo instituyó y qué va a significar en lo que estamos estudiando de nosotros como última generación. Bien interesante, cuando nosotros nos convertimos, a veces nosotros cometemos errores sin querer, o errores por tal de hacer bien a una persona. Yo me acuerdo, cuando recién me convertí, reconcilié, me dijeron que empezara leyendo del libro de Juan. ¿A cuántos le han dicho esto? ¿Han escuchado que dicen, empecemos por el libro de Juan? Y no es que sea malo, yo no estoy diciendo que sea malo, porque el libro de Juan empieza: en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, y nos explica el trabajo y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno leer el libro de Juan, pero si no sabemos lo que hay en el principio, bien importante, Dios en su sabiduría, cuando vayamos nosotros y les dicen, lean el libro de Juan, dice en el principio. Yo me iría a Génesis. Antes de leer qué dice Juan, yo me voy al principio a ver qué pasó en el principio. Y si nos vamos al principio, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y sigue la creación. Llegamos al séptimo día, Dios descansó, y vemos todo lo que sucedió después de la humanidad. No vamos a poder entender nada del Nuevo Testamento si no leemos el principio del libro. Los apóstoles, Jesús mismo, cuando usaba la palabra, toda referencia era al principio del libro, a los profetas, a la ley, a Moisés. Vemos por todo el Nuevo Testamento cómo decían a Moisés y a los profetas tienen, a ellos no escuchan, ¿cómo me van a escuchar a mí? Vemos a Pablo diciendo, toda palabra es cortante como una espada o filos. Y cuando eso no había, él no iba a tomar de sus propias cartas para predicar, él tomaba lo que sabía. Y especialmente Pablo, que fue instruido en Gamaliel, que yo no sé cómo le hizo Pablo, ahí sí que el Señor no se equivoca, pero se sabía palabra por palabra todo el principio del libro. Y a veces yo en el principio creó Dios los cielos y la tierra y ahí me quedo, se la sabía de memoria. Ahora entiendo por qué el Señor escogió a Pablo, porque si hubiera escogido a uno que no supiera qué era lo que nacía en el corazón de Dios, ¿qué iba a ir a predicar? Y era celoso, bien importante, Pablo era celoso de la ley. Dice, el día de reposo es un pacto eterno y una señal entre Dios y los hijos de Israel. Eso lo vemos en Éxodo 31, 16 y 17. Dice, los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo en todas sus generaciones como pacto perpetuo. El día de reposo es una fiesta del Señor. Les repito, no es una fiesta de los judíos, es una fiesta del Señor, le pertenece única y exclusivamente a Él.
Dios bendice a todo aquel que guarda el día de reposo. Isaías 56:2 dice: cuán bienaventurado es el hombre que hace esto y el hijo del hombre que a ellos se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal alguno. El día de reposo fue creado para el hombre. Marcos 2:27 dice: y les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. En el Nuevo Testamento, Jesús es nuestro reposo. Él es el día de reposo. Mateo 12:8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat, o sea, el día de reposo. Los profetas del Antiguo Testamento guardaron el día de reposo. Jesús mismo guardó el día de reposo. Lucas 4:6 dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Las mujeres descansaron en el día de reposo después de la muerte de Jesús. Dice en Lucas 23:56: y cuando regresaron, prepararon especies aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Esto ya es el Nuevo Testamento. La iglesia primitiva celebraban reuniones en el día de reposo. Hechos 13:1 dice: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. El Nuevo Testamento, no tenemos ninguna referencia. Yo me tomé la libertad, no leí todo el Nuevo Testamento, pero fui a varias citas del Nuevo Testamento donde creía o creía haber encontrado alguna cita que decía que ya no hay que celebrar el día de reposo. No van a encontrar ninguna, porque el mismo Jesús dijo: no penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Lo que sí vino a abolir el Señor fue la consecuencia de no cumplir la ley. Y eso es lo que tenemos que entender. Ningún hombre en la tierra pudo cumplir la ley. Habían sacrificios que eran los que a ellos les daban el perdón por no cumplir la ley. Pero a través de Jesucristo vino Él a abolir en nosotros la consecuencia de no cumplir la ley, la consecuencia de no amar a nuestro prójimo, la consecuencia de haber matado, la consecuencia de mentir. Y podemos ir en toda la ley viendo todo lo que el Señor nos manda no hacer, que nosotros hacemos, y a través de Jesucristo encontramos el perdón. Y ahora venimos lo que les quiero hablar del día de reposo. Es sombra de lo que ha de venir, el reino milenial de Jesús. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Si ustedes se pusieran a estudiar, o nosotros como iglesia pudiéramos estudiar las fiestas de Dios y lo que significan en profecía, entenderíamos 100% y a su cabalidad lo que ha de venir. Fiesta de las trompetas. ¿Cuántos han escuchado la fiesta de las trompetas? Como dice en el libro de Primera o Segunda Tesalonicenses, con voz de mando, con trompeta de Dios. Y luego en Apocalipsis dice: a la final trompeta. No es casualidad, es la fiesta de las trompetas. Y lo que se celebra en ese día es lo que viene, es la antesala a la fiesta o a las bodas del Cordero, que es lo que va a ocurrir antes del milenio. Y ya vamos a hablar un poco de eso. Cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, luego del milenio, el día de reposo seguirá siendo guardado por toda la humanidad. En Isaías 66, 22 y 23 dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Bueno, y entonces, ¿tenemos nosotros que guardar el día de reposo? No me conteste. Que sea el Señor poniendo en su corazón lo que usted tiene que hacer.
yo no sé ustedes, pero ustedes saben que el Señor a nosotros nos va a juzgar conforme a nuestros actos, pero no solo con lo que hicimos, sino la intención en nuestro corazón o las ganas en nuestro corazón, el amor ferviente en nuestro corazón de hacer tal cosa. Obviamente no podemos hacerlo todo, no somos perfectos, pero mira la intención en nuestro corazón y pongámoslo así en toda la palabra del Señor. Vamos a ser juzgados conforme la intención de nuestro corazón, haciendo en lo mejor posible las cosas que el Señor nos ha pedido. Tenemos que como iglesia empezar a hacer las cosas bíblicas de manera bíblica. Esa frase es bien interesante, a mí se me quedó grabada en la mente. Porque no importa la intención de su corazón, no importa cuán sincero sea su corazón, no importa con cuánto amor usted hace las cosas, importa lo que el Señor le está pidiendo que haga. Muy diferente, yo puedo hacer con todo mi amor algo para el Señor, pero si el Señor no me está pidiendo que haga eso, yo estoy haciendo algo sinceramente equivocado. Podemos poner todas las religiones del mundo. Los musulmanes, sinceramente y con todo su corazón, hacen lo que hacen. Los budistas también. ¿Y los hace a ellos estar correctos? No es lo que el Señor pidió. Y a veces tomamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia, y hay un problema que se ha dado a través de toda la Escritura y a través de los 2000 años después de Cristo, que hemos sido afectados por muchas culturas. Empezando desde el pueblo de Israel, ellos fueron afectados desde un principio, los filisteos, luego los asirios, los babilónicos, los romanos, y luego de los romanos por 70 años, del año 30 al 70 después de Cristo, que fue la temporada después del Señor Jesucristo, que los romanos prácticamente los acabaron. Y se fueron a la expansión hasta el año 1948 que regresaron. Y fuimos nosotros juntamente, y seguimos siendo el día de hoy, afectados por todas las culturas a nuestro alrededor. Y empezamos a hacer cosas porque así se ha hecho, porque así me han enseñado, y no porque la Biblia me dice que así lo haga. Y nos vamos a basar en esto más que todo en el calendario. Vamos a ir más adelante, solo antes les voy a dar la cita de Éxodo 20, del 1 al 17, que son los 10 mandamientos, y van a encontrar que en el número 4 está guardar el día de reposo. Del 12 al 15 dice: guardarán el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanses tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Por alguna razón lo puso en el número 4. No es que uno sea más importante que el otro, pero está ahí en el libro de Éxodo. No es lo que la palabra de Dios signifique para mí, sino lo que Dios dice que es y qué significa para Él. Aquí podemos poner muchas cosas. Yo no voy a entrar a profundidad, pero por ponerles un ejemplo, ponemos el arbolito en Navidad. Es que para mí no significa eso. Es que yo lo hago con esta razón. Pero no importa con qué razón usted la hace. ¿Qué significa eso para el Señor? ¿Será eso algo que viene de los Baales y que el Señor aborrece? No les estoy diciendo sí o no. Escudriñese cada quien, que el Espíritu Santo nos guíe y hagamos las cosas como el Señor nos manda hacer. Ay, es que yo no me pongo esta ropa o yo me pongo esta ropa porque para mí está bien. No importa si para usted está bien. ¿El Señor lo aprueba o no lo aprueba? Porque eso es lo que importa. Le repito la frase: hacemos las cosas sinceras desde el fondo de nuestro corazón y podríamos estar sinceramente equivocados. No hay una diferencia estar equivocados y estar equivocados de corazón. Es un solo error
Y es solo una consecuencia. Y no me malinterpreten al estar hablando de esto. Ninguna de estas cosas es para salvación. Salvación solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro requisito, no hay otra cosa que tengamos que hacer más que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y eso es lo que tenemos que hacer. No hay otro requisito. Todo esto no es para salvación. Pero sí es para bendición o para maldición. A veces nosotros decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo no paso de lo que estoy? ¿Por qué miro que no avanzo? ¿O por qué tengo problemas? ¿Por qué tengo deudas? ¿Por qué esto y lo otro? ¿Por qué enfermedad? ¿Será que hay alguna parte de la ley, alguna parte de la palabra del Señor? Y al decirle ley, yo no le estoy diciendo que es lo que tenemos que hacer y así lo tenemos que seguir. Ley es la palabra del Señor. Hay un coro bien bonito que canta el grupo Alabanza que dice, la ley de Jehová es perfecta, es justa, es como miel, y dice tanto, y está hablando de la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que guardar. Todo lo que esta palabra dice que guardemos. Y entonces, si algo está pasando en nuestras vidas que no está bien con nosotros, tal vez hay algo de la palabra del Señor que no estemos cumpliendo. Y vamos a ser salvos. Si ya recibimos al Señor, vamos a ser salvos. Pero podemos estar viviendo en maldición. O podemos estar dejando de recibir bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y no hay peor maldición que perdernos las bendiciones de Dios. Colosenses 2, 16 y 17. Y ahorita vamos a ver por qué estamos hablando el día de reposo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, la luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir por el cuerpo de Cristo. Apocalipsis 20, 4 al 6 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibían facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que será sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Estamos viendo ya en estos dos versículos hablando del milenio. Jesucristo ya no en un pesebre, ya no naciendo de una virgen, sino con todo su poder, toda su gloria, toda su autoridad, reinando desde Jerusalén a todo el mundo. Y ahí sí, toda rodilla, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, quiera o no. No hay opción, ahí ya no va a haber opción. Obviamente nosotros no lo vamos a hacer por opción, lo vamos a hacer por el amor, porque nuestro Rey, ya vamos a estar frente a nuestro Rey. Él nos va a estar dirigiendo, ya no va a haber necesidad de ir a la iglesia, ya no va a haber necesidad de ayunar, ya no va a haber necesidad, sino que vamos a estar frente a nuestro Rey. Y todo lo que estamos haciendo se va a cumplir en ese día a través de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 66, 22 al 23 dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. En alabanza ya se estuvo diciendo que esta es solo una práctica para que día a día, de luna a luna, de día de reposo en día de reposo, 24, yo no sé si van a tener 24 horas los días, si van a tener 100 horas, no lo sé, pero continuamente vamos a estar delante del trono de nuestro Rey, rindiéndole adoración. Esta era solo la introducción, no, son mentiras. Vamos entonces a empezar a unir puntos. Vamos a hablar un poco del calendario hebreo. El calendario hebreo comienza el día que Adán y Eva fueron creados, el sexto día de la creación. O sea que el sexto día de la creación es el día número 1 del calendario hebreo.
El calendario hebreo no es 100% bíblico, ni totalmente exacto en el conteo de los años. Y usted me va a decir, pero es que Dios se equivoca. Sí, pero Dios no hizo el calendario. El Señor creó las grandes lumbreras, la luna y el sol, para que nosotros, por medio de las lumbreras, nos guiemos. Él no creó lunes, martes, mucho menos enero, febrero. Eso es nosotros como cultura greco-romana, que venimos de los griegos, de los romanos, y ellos decidieron así hacer el calendario. Los mayas hicieron su calendario, los incas, los aztecas, todas las culturas, diferentes culturas, los persas tenían su calendario. Pero el más exacto, según la Biblia, según la historia, es el calendario hebreo, porque parte desde el verdadero principio. Génesis, la creación, Adán y Eva. El pueblo hebreo también recibió influencia pagana durante la estancia en Egipto, por más de 400 años. Agregaron un poquito al calendario. Luego en Babilonia, 70 años, Nabucodonosor. Ahí estuvieron los hebreos cautivos. También le agregaron un poquito al calendario. Luego en la última diáspora a partir del año 70 después de Cristo. Y definitivamente en esa época. Y hasta hoy en día los hebreos siguen contando desde el día número 1. Así que el que más procura seguir el orden y el registro del tiempo de Dios dado en la Biblia es el calendario hebreo. Hoy es 10 de abril del 2016. ¿Qué año creen que ustedes estamos en el calendario hebreo? O según de los años que pasaron desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Vamos a ver, ¿quién me dice un número? Vamos a empezar la subasta. ¿Alguien que tenga una idea o cualquier número, no sé? ¿Cuántos? No, mucho. ¿Cuántos años habían de Adán a Noé, al diluvio? 2000 años. De Noé a Jesús, 2000. De Jesús a nuestro tiempo, 2000. ¿Cuánto dan? Pero hay cierto margen de error. Y según el calendario judío, hoy 10 de abril del 2016 es el 2 de Nisan del 5776. Han pasado 5776 años desde que Dios creó a Adán y Eva. Más o menos, no es exacto. Es el más exacto, sí. ¿De dónde se sacan los científicos de los miles de millones de años y que los dinosaurios en esta época? No sé, ese es su problema. Ellos dicen que el carbono 14 y recientemente ya descubrieron que el carbono 14 no es exacto y que pudieran ser millones de años de diferencia o de margen de error. Total que ni ellos entienden. Pero según la palabra de Dios, y esto es científico, que el calendario más exacto es el calendario hebreo, porque se dejan llevar por las lunas. Bien interesante, yo no sabía que en el año bisiesto, en nuestro calendario greco-romano, la gran cosa que sucede es que le agregamos un día al mes de febrero. En vez de ser 28, tiene un 29. Pero en el calendario judío, el año bisiesto tiene todo un mes extra. Me pareció muy interesante saber eso. Está el mes de Adar 1 y mes de Adar 2, y eso sucede cada 4 años. Este fue un año bisiesto, tuvimos en el calendario judío Adar 2. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de todo esto? Ya nos fuimos lejos del tema que era. En verdad somos la última generación. Bueno, han pasado desde el 14 de mayo de 1948, 68 años. En el calendario hebreo era el 5 de Iyar del 5708. ¿Qué nos dice Mateo 24? No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y aquí vamos concluyendo. Ya pasaron 68 años. Y yo no estoy diciendo apunten la fecha. No se trata de apuntar la fecha. Recuerden que al principio dijimos que el Señor también es omnipotente y Él hace lo que le place. Y si Él quiere darnos una generación de 200 años, así lo va a hacer. Si quiere dar una de 100 años, así lo va a hacer. Pero según la Biblia y según el libro de los Salmos, de 70 a 80 años más o menos es una generación.
Nos faltan 2 para llegar. Como decía el libro de los Salmos, les leo nuevamente. Los días de nuestra edad son 70 años. Ya estamos llegando a los días de nuestra edad. Y en los más robustos 80. Faltan 2 años para los días de nuestra edad. Yo no sé, pero yo me pongo a pensar que los más robustos, los que no queremos vivir, pudiera entrar un evento apocalíptico que se encuentra en nuestras Biblias que se llama la Gran Tribulación. Algo que nosotros no queremos vivir. Va a ser un tiempo, unos años de los más robustos, los más difíciles, los más peligrosos. Yo no estoy diciendo que en 2 años, en el 2018, va a venir Jesús. No les estoy diciendo que va a ser en el 2020. Pero según la palabra de Dios y las cuentas que ya hicimos, vimos cómo el Señor en su sabiduría puso todo esto en su palabra para que nosotros entendiéramos los tiempos. Dice la palabra del Señor que no está en nosotros saber el día ni la hora. Pero dice, está de más decirles de las estaciones y los tiempos. Como quien dice, eso ustedes sí lo saben. Sabemos en qué época va a venir nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vamos a leer en el resto de Mateo 24. Volvamos al día de reposo. 6 días, trabajaremos y el 7º vamos a descansar. 5,766 años han pasado. Para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Ya trabajamos los 6 años. El día de reposo está por venir, el milenio. Y ahí es donde vamos a concluir. Mateo 24, del 36 al 51, búsquenlo en su Biblia y vamos a ver cómo todo en la palabra de Dios se concluye. Les vuelvo y repito, no nos basta con estudiar el Nuevo Testamento. Los evangelios, libro de los Hechos, las cartas de Pablo, el Apocalipsis, nos vienen y traen palabra fresca a nuestras vidas. Yo no le estoy quitando eso al Nuevo Testamento. Pero nuestra dirección, cómo tenemos que regirnos, cómo Dios quiere que hagamos las cosas, están en el Antiguo Testamento. Rudy y los jóvenes les pueden decir el gran mensaje que recibimos anoche del libro de Oseas. Y es una historia tan impactante, yo les invito a que la lean. El Señor le dijo a Oseas prácticamente, bueno, no prácticamente, así le dijo, que se casara con una prostituta. Y Oseas, imagínense cómo él se pudo haber sentido como hombre, obedeció al Señor. Todo lo que tuvo que pasar, hasta el final pudo él volver con esta mujer que después ya estando casado con ella, lo engañó, hizo muchas cosas. Y solo para poner un ejemplo, que así era él con el pueblo de Israel. Y así hemos sido nosotros con el Señor. Lo hemos engañado de muchas formas, pero ahí está el Señor. Y va a llegar el día en que va a restaurar todo el Señor. Ya no va a haber, dice, ni judío ni cristiano, y vamos a ser todos un solo pueblo. Ya tienen Mateo 24, 36 en adelante, dice, pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del pueblo, sino solo mi Padre. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús no sabía o no sabe la fecha? Él y el Padre son lo mismo. En su condición humana, Él no lo sabía, pero estaba su condición de Dios. En ese, ahí sí Él ya la sabía, porque Él y el Espíritu Santo y el Padre son uno solo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fueron los días de Noé? Todos estaban dándose en casamientos. Había una rebelión total de la humanidad, pecado como nunca se había visto, y el Señor dice, le dolió en su corazón haber creado al hombre. Les dejo como tarea, estudien en verdad qué sucedió en el diluvio. Les voy a dar un adelanto nada más para dejarlos picados, como decimos nosotros. ¿Por qué creen que el Señor le dijo a Noé que era un hombre perfecto? ¿Ustedes creen que Noé no pecaba? Bien pecaba Noé.
pero era perfecto, era del linaje perfecto, descendiente de Adán. Y después de que Adán y Eva pecaron, fue el trabajo, la misión de Satanás destruir el linaje de Jesús para que el Mesías no naciera. Satanás, déjenme decirles que si no es omnisciente, que no lo sabe todo, pero sabe la mayoría de cosas. Él tiene poder. Fue creado especialmente por Dios. Entonces, la misión de Satanás era hacer que el Mesías no naciera. ¿Cuántos han leído y a veces no entendíamos por qué en el libro de Génesis dice que los hijos de Dios se acostaron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos? Y de ahí nacieron los gigantes, los grandes hombres de renombre, los fuertes de la antigüedad, dice la palabra de Dios. Era producto de los ángeles caídos que fueron desterrados juntamente con Satanás del cielo. Ellos tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, humanos como usted y yo, y tuvieron hijos. De ahí nacieron gigantes, tenían 6 pies en cada mano y en cada pie. 6 dedos en cada mano, 12 en total, 2 en los pies, 12 en las manos. Tamaño inimaginable. ¿Y por qué entonces ahí vemos por qué David se encargó de matarlos a todos? Porque no eran creación de Dios. Era algo que Satanás quería hacer, quería destruir genéticamente esa línea de Adán para que llegara a nacer nuestro Señor Jesucristo. Y por eso sucedió el diluvio. Miro caras confundidas. Es un tema muy interesante. La verdad que si nosotros estudiamos la palabra de Dios, y ustedes me pueden decir, pero en la Biblia no está eso. Les invito a que leamos los libros apócrifos. Son los libros que no están incluidos en nuestra Biblia. El libro de Enoc. No les estoy diciendo que estos libros son para salvación, son libros históricos. Si ustedes quieren saber lo que sucedió antes de que Jesús viniera, miren en los Macabeos, hay 2 libros, 1 y 2, todo lo que el pueblo de Israel hizo, la guerra contra los romanos. Eso no está en nuestra Biblia, pero sí es parte de la historia. Entonces, si nosotros juntamos todos estos puntitos y leemos en varias partes de las Escrituras, vamos a entender por qué en realidad sucedió el diluvio. Porque Noé era hombre como todos. Noé cometía errores. Pecaba, Noé también era humano. Pero era perfecto en su linaje y por eso solo se salvó él, su esposa, sus hijos y sus esposas. Y por si usted no lo sabía, pero si hacemos conclusiones, usted o viene de Sem, o viene de Cam, o viene de Jafet. No mire de Adán, no mire a Eva, no mire si somos hispanos, si somos negritos, si somos blanquitos. Usted es descendiente directo de Noé. Entonces, eso es solo un paréntesis. Volvamos, como los días de Noé. Si miramos hoy, estudiamos hoy en día cómo estamos como humanidad, los días de Noé está así de quedarse cortos a hoy en día. Se cumple la palabra en Mateo, como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque como en esos días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró al arca, y al decir la palabra de Dios, casándose y dándose en casamiento, de una manera que a Dios no le agrada, porque Dios nos dijo en Génesis, en el principio, multiplicaos, fructificad, llenad la tierra. Él quiere eso para nosotros, es un mandato de Dios, quiere que disfrutemos el matrimonio, pero de la forma que Él nos dijo que lo hiciéramos. Y el decir casándose y dándose en casamiento es de manera que a Dios no le agrada. Hoy en día ya es parte de la ley, en muchas partes del mundo, falta poco para que sea a nivel mundial, que los matrimonios ya sean algo de solo papel y lápiz y de echar la firma, sin importar lo que Dios diga acerca de eso. Y volvemos a la frase que no es lo que nosotros pensemos que es correcto, sino como dijo Dios que tenía que ser. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Como humanos no queremos entender y el diluvio se aproxima. Otra aclaración, se me olvidó mencionar al decir que estamos en el año 5766. El día de reposo no empieza el sábado a la hora 0. El día de reposo empieza al atardecer
del día viernes. O sea que estamos en viernes. No sé qué hora del viernes es. Si estamos a mediodía, si estamos a la 1 de la tarde. Lo que les puedo decir que ese día de reposo, el milenio, está a punto de ocurrir. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Pudo haber dicho el Señor, entonces estaremos en iglesia, estarán dos en la iglesia. Eso no le quita que usted pueda quedarse. El uno va a ser tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Usted puede estar haciendo sus quehaceres diarios. Si está listo con Dios, se va. Si no, se queda. Dios no le está diciendo, yo ya voy a venir, deje de trabajar. Porque hay muchos que dicen, si el Señor va a venir, entonces ¿para qué trabajamos? Porque el que no trabaja es bueno que no coma. Así que el Señor nos manda, no pongamos como excusa el trabajo, decir yo estoy trabajando y no puedo darle tiempo al Señor. El Señor sabía y Él mismo nos ordenó a trabajar. Pero dice que dos estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esa no va a ser una excusa. Velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Les pregunto hoy, ¿saben ustedes cuándo el Señor va a venir? No saben el día ni la hora. Pero claro que sabemos cuándo va a venir. Lo acabamos de leer. Si quieren les vuelvo a repetir. Como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Hoy puede ser. Ahorita, en este mismo momento puede ser la venida del Señor. Entonces, yo no sé usted, pero yo como padre de familia, yo prepararía mi casa. Porque cuando el ladrón llega, no va a decir, yo solo le voy a robar las cosas del papá, o yo solo voy a quitar las cosas de la mamá. El ladrón se va a llevar todo lo que pueda, sea de quien sea. Y el ladrón eso es lo que está haciendo en estos días. Está entrando a nuestras casas y se está llevando todo lo que nos pertenece a nosotros, todo lo que el Señor nos dio para que fuera de bendición para nuestras vidas. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pueden decir, es que estoy en lo mejor de mi vida, estoy en los mejores años de mi vida, cuando mejor me está yendo, cuando más feliz soy, cuando más cosas tengo que hacer, no tengo tiempo para el Señor. Déjenme que yo sé lo que estoy haciendo. Cuidado, no sabemos cuándo, puede ser hoy. Y lo hemos dicho, lo repetimos una y otra vez. La venida del Señor puede ser Él viniendo en los cielos o usted perdiendo la vida. Ahí va a ser su venida del Señor. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le halle haciendo así. ¿Qué tipo de siervos somos nosotros? ¿Somos el siervo prudente que cuando el Señor regresa nos haya haciendo su voluntad? ¿O somos del siervo que dice, ya se fue, hagamos fiesta, tomamos y bebamos porque nuestro Señor no está? ¿Está haciendo usted fiesta? ¿Está velando para cuando su Señor venga que lo haya preparado? De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. La palabra fue dada en esta tarde. Yo sé que compartí mucha historia, mucha parte de la ley, pero era necesario para que entendamos los tiempos que estamos viviendo.
Nada de lo que está en la Biblia es ninguna casualidad. Usted puede decir, ay, cómo se unen los puntitos, qué casualidad, ¿va? En Dios no hay casualidades. Su palabra es perfecta. Y ahí es donde nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. En ninguna parte vamos a leer que diga escudriñen los evangelios, escudriñen las cartas de Pablo, escudriñen el Apocalipsis, escudriñen la palabra de Dios, toda. Leyéndola toda es que podemos saber cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Se acerca el milenio. Y yo no sé usted, pero yo quiero estar delante de mi Rey. Porque al no estar delante del Rey, solo hay otro camino. Y esa es la puerta ancha. Esa es la que es muy fácil de entrar por ella. Donde nuestra carne nos quiere llevar. Puede ser donde nuestra carne nos tenga en este momento. Yo no soy quien para juzgar, ni nosotros, nadie de los que estamos aquí somos quienes para juzgar los unos a los otros. El único juez justo y verdadero es nuestro Padre que está en el cielo. Pero seamos sinceros con nosotros mismos. Nosotros conocemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y si no estamos seguros de hacia dónde vamos, deberíamos despreocuparnos. Voy a pedirles que se pongan de pies. Les mencioné hace un rato que ya el Señor no viene en pañales, ya no viene a nacer de una virgen, a nacer en un pesebre, ya no viene a ser despreciado, ya no viene a los suyos los que no le recibieron. Viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con toda su gloria y majestad, en un caballo blanco, en todo su esplendor. Yo no sé, imagínense eso ustedes. Si estamos hablando que es el que creó el cosmos, el universo, el Dios todopoderoso, a través de su Hijo Jesucristo, viniendo hacia la tierra en una nube blanca. Imagínense eso por un momento. Imagínense la gloria que eso sería. Muchos van a pasar desapercibidos esos. En un abrir y cerrar de ojos, cuando sientan su hermano no está, su mamá se fue, el vecino no está, se cayó un avión porque el piloto se fue, desapareció, los extraterrestres se lo llevaron y en las noticias va a ser un caos todo, que qué pasó, van a salir aquellos que estudian los ovnis diciendo que se lo llevaron los ovnis y que fue un regalo para la humanidad porque nos quitaron lo que nos estaba estorbando. No sé qué es lo que vaya a pasar. Pero yo espero en mi Dios poder ver esa nube blanca y al que viene sobre de ella. Yo no sé usted qué es lo que quiera. Se quiere quedar aquí en la tierra. Van a venir años de paz, luego años de guerra, una batalla final, el hombre, la humanidad en contra de Dios. Y yo ya sé quién gana esa batalla. Quiero estar de ese lado. ¿De qué lado quiere usted estar? Dios no busca soldados a medias, no busca guerreros que no sepan usar su espada. Él busca a aquellos que están firmes, aquellos que creen con todo su corazón, que creen con toda su mente, pero creen en lo que Dios dice que creamos, no en lo que yo creo creer. El Señor trajo la palabra en esta tarde. Yo creo que más claro no pudo haber sido su palabra en esta hora. No sé si necesitamos como iglesia o como personas más pruebas. Ya no las hay. Está claro, el Señor viene pronto y nosotros somos esa última generación. Pidámosle al Señor que nos dé tiempo y seamos una generación de 80 o 90 años si no estamos listos. Pero vuelvo y les repito, no es lo que yo quiera ni lo que yo piense, sino lo que Dios en su omnipotencia desea hacer. Su voluntad se hace
Gústele o no le guste a usted, Él hace lo que Él quiere. Y por eso es nuestro Dios, por eso le alabamos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo puede abrir puede quitar esa venda de nuestros ojos, Señor, y podemos entender a exactitud lo que tu palabra nos dice acerca de tu venida. Podemos entender, Señor, qué tiempos son los que estamos viviendo, y entendemos que son los últimos tiempos, Señor. Entendemos, Padre Santo, que no tenemos a nadie a quien ir. Pedro te lo dijo cuando estuviste aquí en la tierra: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, si solo tú me puedes salvar de la condenación de mis pecados. No tenemos a nadie más a quien ir. Si usted andaba buscando por todos lados quién llenar ese vacío en su corazón, quién le hiciera sentir eso que usted nunca ha sentido, o el amor que su papá no le dio, o el amor que su mamá no le dio, o el amor que su esposa no le ha dado, o el amor que no recibe de sus hijos, no tiene que seguir buscando. Ese amor, ese vacío únicamente lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo, y Él está aquí con las manos abiertas y quiere llenar el vacío que hay en nuestros corazones. Repito nuevamente la frase: no hay peor maldición que perdernos la bendición que el Señor tiene para nosotros. Usted puede pasarse una vida entera culpando a Dios de todo lo que le sucede. Puede pasar una vida entera reprochándole a Dios: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué el otro está bien y yo no estoy bien? Si existe, Señor, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? La respuesta es porque nos hemos alejado de Él, porque nos hemos alejado de su palabra. Hemos dejado de hacer lo que Él nos manda hacer en su palabra. Si su pueblo se humillare, si su pueblo regresara de sus malos caminos, si su pueblo dejara de hacer todas las cosas que yo no les he mandado que hagan, dieran vuelta y regresaran a mí, dice el Señor, llenaré sus vidas, los frutos se darán, serán felices, el hijo regresará a casa, el padre regresará a casa, la madre regresará a casa, así como la esposa de Oseas, esa prostituta volvió. Oseas la recibió, fue restaurado, fueron restaurados. Asimismo el Señor quiere que regresemos a casa. No hay ningún costo, no hay ningún precio. Es por pura gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Si en esta hora hay alguien que quiere entregar su vida al Señor, yo le aseguro, no le voy a decir hoy en la tarde, mañana, pero su vida va a ser totalmente diferente. Mi vida es totalmente diferente ahora que tengo al Señor. Con eso no estoy diciendo yo soy perfecto. Y así puedo ir por cada uno de mis hermanos, de aquellos que hemos recibido al Señor, y podemos pasar toda una tarde diciendo cómo ahora que el Señor está con nosotros somos diferentes. Por el beneficio de la duda, pruebe a Cristo. Yo le aseguro que Él no le va a fallar. Si hay alguien que está cansado de buscar por todos lados, se ha buscado en el licor, se ha buscado en las fiestas, se ha buscado en el dinero, se ha buscado en los deleites de la vida y no ha encontrado nada, o no ha encontrado lo que está buscando, pruebe a Cristo, déle la oportunidad al Señor, no se va a arrepentir, sus manos no regresarán vacías, su vida va a ser totalmente diferente. Iglesia, si no hemos abierto nuestras manos a recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros, no seamos parte de esa maldición. El Señor tiene solo bendiciones para nuestras vidas. En aquel día nos vamos a dar cuenta, dice que los libros van a ser abiertos
y vamos a ser juzgados conforme a todo lo que hayamos hecho. Pero no se queda ahí. Por si no lo sabían, vamos a ser juzgados por todo aquello que no hicimos también. La vergüenza más grande que podemos pasar en ese día es que el Señor nos muestre la persona que pudiéramos haber sido si lo hubiéramos seguido como Él quería que le siguiéramos. El Steven Vargas que hubiera sido si hubiera cumplido toda la ley y toda la palabra de Dios y todos sus mandamientos, y haber amado a mi prójimo como a mí mismo, y haber honrado a mis padres y haberle dado al Señor lo que le corresponde. Esa persona que yo hubiera podido haber sido va a ser la peor vergüenza que nosotros podamos pasar. No estoy diciendo no voy a ser salvo. Leímos que en el reino del milenio vamos a juzgar, vamos a gobernar con Cristo, pero no es para todos. Van a haber siervos también. Van a haber siervos que van a ser salvos. Pero yo no sé usted, pero yo no quiero ser solo un siervo. Yo quiero reinar. Dice que van a haber jueces de 50, de 100, de 1000, de 5000. ¿De cuáles usted va a ser? Depende de lo que hagamos en esta tierra. Hay una frase muy conocida que usamos muchas veces y decimos: con una esquinita que me dé el Señor yo me conformo. Y a veces no sabemos lo que estamos diciendo. Al ver las bendiciones que hubiéramos podido haber recibido de parte del Señor, vamos a llorar amargamente de tener esa esquinita. Y vamos a ser salvos, vamos a tener el gozo de nuestra salvación. Padre, gracias Señor, porque en esta tarde hemos recibido tu palabra, Señor. Gracias Señor, porque tú nos hablas a tiempo. Y gracias Señor, porque podemos, a través de tu Espíritu que nos escudriña, Señor, reconocer nuestros errores, Padre. Reconocer que te hemos fallado, reconocer, Señor, que fuera de ti no somos nada y que te necesitamos, Padre Santo. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona, Padre Santo, nuestras imperfecciones. Perdona, Señor, no solo por nuestros errores, sino por el temor de cometer un error y no lanzarnos, Padre Santo, sabiendo que tú estarás donde quiera que vayamos, como dice en Josué 1:8 y 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esto no es de miedosos, son solamente los violentos, los que se ponen sobre sus pies, los que arrebatan el reino de los cielos. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Luego dice: mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando que te esfuerces. No dice quédate en la banca, no dice solo ven a la iglesia, no dice ora una vez al día o cumplir solo con ayunar. Esfuérzate y sé valiente, y nunca se aparte tu boca de este libro de la ley, porque de él es donde recibimos nuestra porción diaria. Porque si hacemos eso, van a prosperar nuestros caminos y todo nos saldrá bien. Padre, que podamos guardar tu ley, que podamos guardar tu palabra, Señor, que podamos, Señor, escudriñar las escrituras, no leer por leer, Señor, sino entender lo que a través de tu palabra quieres decir a nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos por permitirnos conocer tu verdad, esa verdad que nos hace libres. Gracias por tu Hijo Jesucristo y por ese sacrificio en la cruz, y gracias por tu iglesia. Gracias porque nos permite ser parte de tu cuerpo. Gracias porque como olivo silvestre fuimos injertados y somos coherederos juntamente con Jesús de todas tus bendiciones. Toda honra y toda gloria sean para ti por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén.